Bueno, hola chicos, este es nuestro primer video. Ahora con esta onda del coronavirus, pues nos han pedido que hagamos como un video, ¿no? Para poder platicar acerca de la clase que tenemos el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la parte de la ética en la fotografía y la parte de los aspectos legales. Entonces vamos a abordarlo desde esta parte, ¿no? Primero los aspectos legales para poder entender qué es lo importante de lo que es la fotografía y posteriormente hablaremos directamente de lo que sería el sentido del aspecto ético y moral en la fotografía, que creo que es importante y creo que es sumamente primordial y trascendente empezar a trabajarlo el día de hoy. Bueno, para todo esto, lo que vamos a hacer es que yo voy a preparar, no, ya tengo preparada una presentación y voy a irla colocando aquí para que ustedes de igual manera lo vean. En el sistema lo van a tener, ahí lo vamos a poder encontrar también. Entonces, para que puedan entrar al foro y hacer el debate, que es lo que nos interesaría en un principio como ir desarrollando. Entonces, vamos a ir continuando en esta parte. Les pido, de favor, me aguanten si en caso de que de repente me pierda, bueno, pues aquí lo vayamos haciendo, pero déjenme ir viendo qué es lo que tendría que ir aquí checando. Aquí ya encontré la presentación, la voy a compartir con ustedes y aquí es donde vamos a empezar a verlo. Creo que ya aquí lo tengo, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a hablar de los aspectos de la fotografía desde esta parte interesante, ¿no? De decir qué son los aspectos de la fotografía y con ello entender la importancia que tenemos para poder desarrollar pues nuestro trabajo como fotógrafo, si es que nos ha gustado. Sé que a algunos de ustedes les ha encantado la fotografía, sé que algunos de ustedes han podido como desarrollar cosas súper importantes con la fotografía en sus proyectos que se van a presentar, que por supuesto vamos a hacer nuestra exposición, eso no se queda afuera, independientemente de estas 2 semanas, 3 semanas. La idea es irlo cocinando y seguir desarrollando esta parte, pero de todas las fotografías que tenemos, hemos estado revisando ese desarrollo de sus imágenes, ¿no? Bueno, algo muy importante que debemos de comprender es la fotografía es un arte y una técnica que no puede ni debe ni minusvalorarse, ¿no? Esto significa que no se tiene que hacer de la fotografía un arte menor y por eso tampoco tendríamos que decir que eso es muy importante también que lo entiendan, que en el aspecto de la fotografía no debemos de venderla menos, no debemos de pensar que estamos haciendo un favor, al contrario, es una profesión, es un oficio que también tiene sus propios aspectos legales y que eso es lo que también es importante saber cómo cobrarlo o cómo ya o colocarlo de una manera mucho más lógica y coherente. Un punto importante del aspecto legal es la propiedad intelectual. Cuando nosotros hacemos fotografía, y eso pasa con todos ustedes, y creo que de repente no lo entendemos, es que hay un aspecto intelectual de la fotografía. Es decir, si alguien me contrata para sacar una fotografía, yo tendría que tener un aspecto o un contrato legal en donde yo pudiera decir, ok, esta fotografía va a ser tuya, te voy a vender los derechos de la fotografía, pero después de cierto tiempo, esa fotografía vuelve a ser parte de mi aspecto o de mi propiedad intelectual. Regularmente no lo teníamos valorado desde ese punto. Muchas veces nosotros hacemos fotografías, las damos, pero nunca más como que regresamos a esa idea de decir, oigan, ¿qué pasó con esto? ¿No? O sea, si de repente sí hay una parte legal, ¿no? O qué es lo que está pasando ahí para poder desarrollar esta propiedad intelectual. Bueno, pues la recomendación es de que hagan ese contrato y siempre traten como de trabajar directamente con ese aspecto importante de la parte legal. Aquí leemos que el primer aspecto legal va ligado a la propiedad intelectual, según si nos encontramos ante una obra fotográfica o ante una mera fotografía, poseeremos los derechos propios de derecho de autor o solo ciertos derechos de explotación con una limitación temporal de 25 años. Esto ocasiona básicamente con la fotografía publicitaria, como lo hemos estado revisando, porque alguien nos contrata. Al momento de que nos contrata, nosotros damos los negativos, las fotografías en JPG, por ejemplo, o las impresiones, pero nunca damos los negativos. Los negativos digitales siempre los guardamos, como se los he enseñado, en el aspecto de que guardemos el RAW, porque en realidad eso es lo que vale. Esa es la propiedad intelectual que nosotros hicimos. Es decir, la gente puede usar nuestras fotografías en el aspecto comercial, pero de ninguna manera se podría como tener derechos sobre nuestra cuestión intelectual hasta más de un tiempo determinado, que esas fotografías nosotros podríamos también volverlas a usar para una exposición o para una cuestión ya de tiempo, en un determinado tiempo, según los contratos en los que estemos nosotros trabajando.
Otro es el aspecto tributario, es decir, si nosotros desarrollamos obra fotográfica como artista y la queremos vender, es muy importante considerar el hecho de que en esa parte se va ligado los aspectos tributarios, es decir, nosotros tenemos que pagar directamente un IVA o tendríamos que pagar directamente una cuestión de impuesto. Entonces, esto es muy interesante porque hay muchos fotógrafos o ustedes lo que podrían hacer es sacar una serie de fotografías análogas, digitales, en donde ustedes mismos tuvieran que hacer todo el proceso, que eso es importante, ¿no? El revelado, la impresión, que tuvieran un control directamente de esa obra, perdón, me moví, de esa obra, y que a la larga pudieran utilizar como un régimen especial, ¿no? En la parte de venderlas a partir de tener como 30 copias, entonces cada copia está firmada, cada copia está seriada, y eso haría que directamente su trabajo tuviera un aspecto, digamos que aparte de intelectual, porque ustedes son los dueños de la fotografía, lo podrían vender bajo un régimen de IVA, ¿no? Y eso es importante porque creo que también es interesante que cuando ustedes vendan una obra fotográfica siempre lo digan, ¿no? Oigan, ¿saben que se están llevando una obra original, única, que después de 30 ya no se va a poder como hacer otra más, ¿no? O sea, yo siempre he vendido fotos en donde las voy seriando de 1 a 30 y a veces solamente se venden 2 o 3, pero se tienen las series completas. Entonces, es importante considerar también el aspecto tributario como un aspecto legal de la fotografía. Tenemos el caso de Michel Macou, si quieren buscar el trabajo de este fotógrafo, se llama Michael Macou, Macku. Ya habrían visto como algunos trabajos de él cuando estuvimos viendo la parte. Este fotógrafo lo que hace es que él trabaja directamente una técnica que se llama gelatin y en esa técnica lo que él va armando son copias que no puede hacer de manera masiva, por lo tanto, las originales son solamente 30 o a veces 10, en donde él las firma y las vende. Eso genera una cuestión legal y, por supuesto, también una cuestión tributaria. Entonces, es muy importante considerar esos factores. Otro factor importante es el tercer aspecto legal que va ligado a la normativa del patrimonio histórico. En este punto, ni la regulación estatal ni las diferentes regulaciones redactadas por las comunidades autónomas se menciona para nada las fotografías con la cual las mismas no podrán optar a la excepción en el impuesto sobre patrimonio o la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos trabajado una serie de proyectos que más adelante, por ejemplo, fotografía costumbrista o documental, donde estemos explorando la vida cotidiana, este se podría convertir más adelante en un patrimonio histórico. Y esto es interesante porque podría como desarrollar eh, una idea de no tener, no es que se evadan impuestos, pero sí de alguna manera conforma parte directamente de lo que serían pues el patrimonio histórico de la nación. Un ejemplo muy interesante de todo esto es el trabajo del fotógrafo Guillermo Calo. Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo, era un fotógrafo que trabajó directamente con el gobierno de la República en ese momento para que él fuera a documentar directamente como todas estas obras arquitectónicas, ¿no? Entonces, su trabajo fue pagado directamente por el gobierno se quedó con todo el proyecto, digamos, de Guillermo Kahlo, que en realidad lo pagó muy bien, y posteriormente este trabajo de Guillermo Kahlo ya no puede ser como, digamos que peleado por las hijas o los familiares de él, porque quedaron directamente a lo que sería el patrimonio de la nación. Es decir, se convirtieron en parte del archivo histórico. Y ahí podemos ver fotografías del arco del Monumento de la Revolución, por ejemplo, de cómo se va construyendo o cómo fue el proceso de construcción del Palacio de Bellas Artes, etcétera. Pero esto es interesante porque puede que algunos negativos hayan quedado en la parte de la familia de Guillermo Calo, pero la mayor parte quedó como parte del patrimonio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden hacer uso de esa parte. Es decir, si a nosotros nos llegan a contratar para poder, no sé, documentar el proceso ahorita de lo que está en uno de los casos más interesantes, ¿no? Del tren suburbano, pues esto indicaría que nuestro trabajo quedaría con ellos. Las fotografías que no quedaran o que no diéramos serían parte directamente de nuestro proceso intelectual, pero las que fueran pagadas pasarían a ser parte del patrimonio del archivo de la institución que nos estuviera pagando. Entonces, eso es muy interesante para no perder en cuenta eso. Por eso siempre les digo, lleven un proceso claro y limpio para que no tengan problema al momento de estar como desarrollando pues este tipo de cosas, ¿no? Y de proyectos.
Bueno, entonces vamos a concluir. Los tres aspectos legales de la fotografía sería el primero, la propiedad intelectual. El hecho de realizar nuestro trabajo como fotógrafo implica que nosotros tenemos derechos sobre él porque intelectualmente nosotros lo concebimos. El otro es el aspecto tributario, que en un momento dado, cuando nosotros queramos generar una obra de arte a partir de la fotografía, debemos de estar consciente en hacer el pago de nuestros, pues digamos, impuestos, y que también eso implica una retribución al momento de hacer de venderlo, ¿no? Y por último, entender que también nuestro trabajo puede convertirse en parte de un patrimonio histórico y un archivo histórico. Eso lo íbamos a ver en el centro de la imagen, donde quería yo llevarlos para que vieran que la fotografía ahí se había como contemplado en un aspecto histórico. Y muchos fotógrafos, a veces cuando tenemos ya muchas imágenes, lo que podemos hacer, y hay una cuestión de reconocimiento, podríamos tomar esas imágenes y llevarlas directamente a un archivo histórico para que se vuelvan parte de un patrimonio histórico. Esto quiere decir que se van a documentar en un montonal van a tener muchos usos, y a lo mejor también hay una retribución económica, por lo menos la retribución de tener tu nombre en ese tipo de trabajos, ¿no? Bueno, la otra parte es la definición de ética en la fotografía. Se podría definir como un hecho de llevar a cabo todo aquello que pretendas con esta profesión de una forma moralmente correcta. Esto implica no pisar la dignidad de los que aparecen en tus fotografías. Les he pedido mucho siempre esa parte de que si vamos a hacer un documental, uno de dos, que la gente no se entere que están tomando la fotografía para no eh, tener problemas con ellos. En caso de que nosotros quisiéramos documentar una situación, sería importante platicarlo con la persona, decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a estar contigo, pues no sé, 3 días y voy a estar sacando las fotos. Me gustaría que reaccionaras así y asado. Y entonces eso ayudaría mucho a que no estuviéramos como pisando la dignidad de los que aparecen en las fotografías. Había algo muy interesante. En el centro de la imagen lo que yo quería llevar a verlos era una serie de fotografías de dos fotógrafos, dos fotógrafas en especial, una que documentaba la idea de la prostitución en la frontera mexicana, y la otra, una fotógrafa canadiense que había hecho como documentar toda su vida con sus amigos, y se me hacían súper interesantes los proyectos porque ella tuvo que, ambas tuvieron que estar como muy, muy enteradas con las personas con las que estaban trabajando para explicarles el desarrollo de sus fotografías. El proceso de Gonan, ahorita se los busco, tengo por ahí un libro, eh, el nombre de la fotógrafa, es bien interesante porque ella trabaja directamente con las personas durante, pues no sé, 10, 20 años, y eso hace que ellos sean parte como de sus historias, que es un poco lo que sigue, ¿no? No podemos tampoco trabajar la intimidad si no es con el consentimiento y con un fin común y justo. Y creo que eso es importante. No podemos nosotros llegar y solamente tomar alguna parte de la intimidad de alguien, robársela, sin estar como autorizados. Y también si no tenemos un fin en común, ¿no? Entonces, sí es importante que se tengan y se mantengan muy claros esos canales para no, eh, pues, vernos de una manera agresivos con lo que estamos haciendo, y sobre todo en la fotografía de prensa, en la fotografía de esta que estamos nosotros realizando, que es la documental. Sí es importante mantener esos canales muy claros. Tampoco hay que engañar a los que confíen en lo que explicas con tus imágenes, ya es espectadores o protagonistas. Recuerdo que había 3, 4 proyectos que vi en donde me ponían, ¿no? Imágenes truqueadas, ¿no? Así había violencia contra la mujer. Entonces, era el tipo que, según la historia, que era una chava la que me presentó el proyecto, eh, me presentaba como la imagen de la tipa representando cómo la violentaba, ¿no? Y al final salía toda maquillada con un ojo morado. En realidad eso es engañar. Entonces, el engañar no es una cuestión ética en la fotografía. Si realmente tuviéramos como la capacidad y las herramientas y el tiempo y sobre todo los recursos para hacerlo, pues yo lo que haría sería irme directamente a una, no sé, a ver un caso real y lo expliqué, verificar el caso real de una persona que ha sido violentada y vivir con ella 2, 3 días, pues sería como bien complicado, pero en realidad ahí no estaríamos engañando. Lo engañoso de la fotografía sería que de repente habláramos como de eso, ¿no? Y que todo fuera actuado y que se viera actuado y que también se viera sobrepuesto, pues en realidad no es un proyecto fotográfico, digamos, como muy ético que digamos, que sea, ¿no? Otro punto también importante es entender, como consejo que yo les daría, que en la primera percepción ética se recomienda que nunca se tome una imagen si ello ha de conllevar una mala conciencia propia con posteridad, ya sea invadiendo los derechos ajenos
o causando daño moral a terceros, ¿no? Que sean protagonistas de nuestras historias. Si de repente nosotros estamos haciendo un documento, y esto implica también la cuestión del documental en cine, ¿no? O en cualquier cosa, tenemos que tener el consentimiento de las personas para que no haya problema más adelante en que yo no quise o me están difamando o se están utilizando las imágenes de mala manera. Eso es muy importante. Entonces, sí recomiendo que siempre se hable, claro, que siempre platiquemos, porque cuando nosotros tenemos un proyecto, algo que de repente hablamos siempre y lo hacemos de manera muy inconsciente, y cuando más me presentan sus proyectos, ¿no? Previo, cuando los platicamos, es que quieren hablarme de, no, es que yo quiero hablar sobre la prostitución femenina en la ciudad de Toluca. Ok, ¿y vas a buscar a una prostituta que te ayude o vas a estar metido directamente en esa parte? ¿Conoces alguna? ¿Cómo es el aspecto que tienes con estas personas, ¿no? Que se dedican a la profesión de la prostitución. O sea, todo eso es una cuestión súper importante que se debería de tomar en cuenta. No es llevarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque son personas, hablamos de historias que nosotros vamos creando y eso implicaría, pues, en algún punto causar un daño moral, ¿no? A terceros. Otro es que en cuanto a la ética, que debemos a todos aquellos que ven nuestras fotografías, eso es muy importante, en no engañarlos, lo que yo decía hace rato, y también aquí lo vuelvo a tomar en cuenta, por lo tanto, llevar al engaño a quienes basan su conocimiento del mundo en la información apartada por nuestras imágenes es algo premeditado y con alevosía. Puede ser algo oscuro y cínico. Si de repente nosotros queremos manipular una imagen para que tuviera como esa parte importante de lo que queremos dar y la cambiáramos completamente para poder generar un argumento a nuestro favor, estaríamos haciendo algo oscuro y cínico. Y lo vimos en clase, les comenté, creo que es importante desarrollar siempre la idea, cuando estamos haciendo un retoque, el retoque es para mejorar la fotografía por un lado, pero nunca para manipular la fotografía en el sentido de que cambiemos el argumento. Es decir, que de repente yo use la fotografía para un fin engañoso y que sea como algo que yo quiera como colocarlo, sería algo completamente cínico, sería algo oscuro y sería algo antiético. Y esto incluso llevaría a los proyectos que en algunos casos yo ya he visto y detectado algunos que me parece que no son lo que deben de ser, es decir, que están utilizando imágenes que no están trabajadas en el sentido de que no se la están desarrollando para esta materia, sino que ya las hicieron de antemano. Entonces creo que eso también es algo interesante, ¿no? O sea, la idea de desarrollar la fotografía no es que porque yo trabajé un proyecto en una escuela aparte, ahorita tenga que volverlo a presentar y que lo vuelva a presentar más adelante y lo cambie. Creo que eso es cínico. Lo que debemos de hacer es estar desarrollando fotografías todo el tiempo y proyectos e historias. Y más que ustedes como comunicólogos tendrían la obligación moral de hacerlo. Bueno, básicamente esos serían como directamente los puntos que yo compartiría con ustedes y que a mí me gustaría que, bueno, desarrollaran en el foro para que pudieran como eh, desarrollar esa parte del proyecto. Creo que sí sigo grabando. Sí, 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 sigue grabando. Entonces, bueno, chicos, aquí lo importante es entender los aspectos legales de la fotografía, que tenemos tres. También entender el aspecto ético en la fotografía. Y creo que con eso terminaríamos esta clase el día de hoy. Muchísimas gracias.